La estimulación cerebral profunda es una técnica utilizada para el tratamiento de algunos síntomas de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, como es el caso del Parkinson y algunas otras enfermedades que mencionaré más adelante. Básicamente consiste en insertar un microelectrodo en alguna parte en algún núcleo cerebral profundo, el tálamo, el hipotálamo y en algunas otras que también voy a describir más adelante. La intención es que a través de estos microelectrodos se generen algunos impulsos nerviosos con frecuencias variables que hagan que esos síntomas o algunos de los síntomas de esas enfermedades mejoren considerablemente. El sistema está compuesto por un electrodo que es milimétrico, es un cable delgado que en la punta tiene un microelectrodo que es el que se posiciona en la zona objetiva del cerebro. Hay un neuroestimulador que es una batería, que esto funciona de manera similar a un marcapasos, generando algunos impulsos con frecuencias de microsegundos. Este aparato mide aproximadamente 4 centímetros de diámetro y se implanta por debajo de la clavícula o en la región abdominal, en algunos casos en la parte de la grasa abdominal. Y la extensión, que básicamente es un cable delgadito, muy delgadito, que pasa a nivel subcutáneo desde la cabeza por el cuello y que conecta el electrodo con el neuroestimulador. Antes del procedimiento se requiere hacer una evaluación muy concienzuda de los pacientes que van a ser beneficiados con el tratamiento. El tratamiento no es apto para todo tipo de pacientes. Se debe hacer una evaluación neuropsicológica previa del paciente, cuáles son los síntomas, cuáles son las enfermedades y ver si realmente el procedimiento va a ser más beneficioso y van a ser más pues los beneficios que los riesgos del procedimiento. Luego de confirmar el diagnóstico, luego de hacer la evaluación del paciente, es necesario hacer una planificación detallada de todo el procedimiento. Y cuál va a ser el target, el target que también se llama blanco o diana, que es ese lugar específico puntual donde se va a conectar el electrodo. Esto se hace a través de una serie de imágenes diagnósticas previas como resonancias magnéticas, tomografías, mapeos cerebrales computarizados. Y una vez se tiene toda esta evaluación, pues un equipo compuesto por neurólogos, neurocirujanos, neuroradiólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, hacen la evaluación de realmente de cuál y cómo va a ser el procedimiento. Diferentes condiciones, diferentes enfermedades generan síntomas diferentes y cada uno de esos síntomas afectan o son modificados en alguna parte o en alguna región puntual y específica del cerebro. Por eso es importante hacer la selección de ese target. Creo que es de las partes más importantes del procedimiento, seleccionar cuál va a ser la parte que va a ser modificada dependiendo de diferentes factores. Aquí podemos ver cómo cada una de esas enfermedades afecta o se ve modificada por alguna región o por alguna estructura cerebral puntual. Y también cuál es el mecanismo clave que hace que se regule a partir de esa estructura, que se regule para llegar a los síntomas. Solo para poner un ejemplo, la enfermedad de Parkinson altera el núcleo subtalámico y en este núcleo lo que sucede es que se reduce la actividad beta patológica y pues básicamente esta zona es la que mejora el control motor, el control del movimiento. O sea, al haber una alteración en esta zona del núcleo subtalámico, pues básicamente vamos a tener dificultades o vamos a tener síntomas sobre el movimiento de la persona. Entonces, ahí hay una lista, podemos ver una lista de cuáles son esos posibles targets dependiendo de las enfermedades principales y cuáles son esos mecanismos que funcionan en esas targets. Aquí podemos ver algunas de las patologías con sus síntomas que pueden ser tratadas a través del SP y cuáles son las mejorías que se pueden presentar. Pues básicamente por cuestiones de tiempo, pues no las puedo escribir todas, pero pues básicamente podemos hablar del Parkinson, que se pueden tener síntomas sobre todo motores y estos síntomas pueden ser mejorados a través del SP.
logrando una reducción de la rigidez, una disminución en el temblor, una mejor necesidad una menor necesidad de medicación, y obviamente todo se traduce en la mejoría de la calidad de vida del paciente. Este método, como absolutamente todos los métodos clínicos, pues tiene sus limitaciones y básicamente pues están divididas en varios factores. Hay limitaciones clínicas, como por ejemplo que este método no cura la enfermedad, solamente mejora los síntomas, que no todos los síntomas se mejoran. Hay algunos que definitivamente no se pueden mejorar, o como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson no se pueden mejorar problemas de equilibrio ni síntomas que no tengan que ver con el movimiento. Es ineficaz en pacientes con demencia avanzada o con mala respuesta previa a la medicación. Aquí hay un paréntesis, y es que para que tú seas candidato para que se te realice el SP, tú antes tienes que demostrar una mejoría, así sea leve, de un 30% con medicación externa. Si no hay una mejoría con medicación, definitivamente es que tu condición es un poco más crónica y no tiene la posibilidad de mejorarse con SP. Y que hay una gran variabilidad individual en la respuesta. No todos los pacientes responden de igual manera, y hay alguna serie de síntomas que se pueden presentar en unos pacientes, pero que en otros no. Hay limitaciones técnicas, como por ejemplo la precisión. Entonces se necesita que el equipo, tanto técnico como el equipo de herramientas, sea muy preciso, y de instrumentación. Se requiere una programación que requiere muchísima experiencia. No es muy fácil ver a ese nivel cuáles frecuencias pueden llegar a ser sincrónicas con lo que tú necesitas y con lo que tú requieres. Puede haber una duración limitada de la batería. Básicamente, cuando se acaba la batería, lo que se hace es cambiar a través de otro procedimiento quirúrgico. Se saca esa batería y se reemplaza por otra. Otra limitación pues son las prácticas y las económicas, pues que la cirugía y los dispositivos son caros, que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnologías, pues porque o viven en un lugar donde no existen los procedimientos, o porque básicamente no tienen el dinero para pagarlos. Y básicamente hay riesgos secundarios posoperatorios, como riesgos de hemorragias, de infecciones, de desplazamiento del electrodo. Hay alteraciones neuronales, como alteraciones en el habla, en la marcha, en el visión. Se pueden tener contracciones involuntarias o tics. Puede haber cambios emocionales, puedes tener cuadros de depresión, o se puede presentar también fibrosis alrededor del electrodo, que básicamente es una cicatrización alrededor del electrodo a nivel cerebral. Bueno, los dilemas éticos son bastante grandes acá. Básicamente, pues el primero es la autonomía versus el consentimiento informado, y es hasta qué punto un paciente está en la capacidad mental para dar el consentimiento informado, y desde qué punto un ser querido o un miembro de la familia cercana sea quien autorice este procedimiento. Ahí es donde hay una dualidad ética entre la autonomía. Yo debería ser autónomo de tomar mis propias decisiones, pero si yo tengo limitaciones mentales, pues no lo voy a hacer. El siguiente punto es hasta qué punto el paciente puede entender o puede llegar a hacer esa balanza entre el riesgo y el beneficio. La metodología puede llegar a ser un poco compleja por lo nuevo que es. Pues no es nueva, pero sí por lo novedosa que es para este tipo de tratamientos. Y pues no todo el mundo puede llegar a entender muy bien de qué se trata. El siguiente llega o tiene que ver con este dilema de si a mí me modifican algo dentro de mi cabeza, dentro de mi comportamiento, hasta qué punto el comportamiento a partir de ahí es mío o es algo inducido por un aparato o por el procedimiento. Entonces ahí está como el dilema ético entre los cambios de la personalidad y la autenticidad. El siguiente tiene que ver con la privacidad y los datos, el control de esos datos cerebrales. Estos tipos de procedimientos generan un montón inmenso de datos, de muy buenos datos, que pueden servir para mejorar la técnica y para crear técnicas nuevas,
pero hasta qué punto esos datos son del paciente o deberían ser del paciente o deberían ser del equipo clínico o de las universidades o de los investigadores. Entonces, ese es otro punto que sería bueno tratar desde el punto de vista ético. Y el siguiente tiene que ver con la equidad y el acceso. Lo mencioné ligeramente ahorita, pero ¿dónde queda la igualdad si el porcentaje de pacientes que sufren este tipo de condiciones y que pueden acceder a este tipo de técnicas es mínimo por su costo y por su acceso? Y el último, pues tiene que ver con esos usos no terapéuticos y tiene que ver con cómo, por ejemplo, el doctor pionero en esta técnica utilizaba esto para curar la homosexualidad. ¿M? Cómo puede llegar a ser utilizado por personajes con mentalidad como, por ejemplo, los nazis, que querían llegar a crear superhombres y que creían en una raza aria y en modificaciones genéticas. Y cómo se puede modificar no solamente la genética, sino la conducta a través de este tipo de procedimientos. Porque ese es de los dilemas éticos más grandes que hay. Por último, quiero hablarles de un caso de estudio y básicamente es una revisión de varios procedimientos que se hicieron aquí en Colombia. El estudio se llamó Efectividad de la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico en pacientes con una enfermedad de Parkinson, experiencia en Antioquia. Este estudio estuvo hecho por 3 autores colombianos y el objetivo de este estudio fue evaluar qué tanto había mejorado, qué tanto mejora la condición, la calidad de vida y los síntomas de la enfermedad de Parkinson en los pacientes después de hacer el procedimiento. Este estudio contó con la participación de 38 pacientes a los que se les hizo la cirugía, fueron operados entre el 2009 y el 2012. Y la intención de este estudio fue, pues se operaron, se hizo el registro de los síntomas, se midió absolutamente todo lo que tenían y un año después volvió a tomarse como los mismos parámetros para ver qué tanto habían mejorado. Y básicamente lo que se encontró fue que hubo una mejoría de síntomas en términos generales de un 51% con respecto a la posición inicial o a los síntomas iniciales. Hubo mejoras sustanciales en síntomas como el temblor, como la rigidez, como la marcha, la estabilidad postural. Y curiosamente hubo una desmejora en el habla de un 8%, que realmente para el estudio y según el artículo dicen que no es relevante este 8%, pero pues vale la pena mencionarlo. Algo importante acá es que este estudio se hizo en pacientes en los que, fueron pacientes que usaban un fármaco que se llamaba levodopa, y este fármaco antes de la cirugía había registrado una mejoría de los síntomas en un 30%. ¿Sí? Esa hizo parte de la evaluación previa a la cirugía. Y después de la cirugía, lo que se vio es que hubo una reducción de un 64% en el uso de este fármaco, el levodopa. Básicamente, este levodopa es un fármaco que estimula la producción de dopamina en el cerebro. Y un 7.9% de la población del estudio, pues suspendieron completamente la medicación. Entonces, como resultado, antes de los resultados finales, pues de las conclusiones, se observaron también algunas complicaciones que en términos generales fueron confusión transitoria, desubicación de un 5.2% de los pacientes, hubo un infarto venoso en un 2.6%, hubo un rechace inmune del sistema que básicamente pues se evidenció con hematoma, hinchazón, enrojecimiento, fiebre, calor local de un 2.6% de los pacientes. Hubo una dislocación del 2.6% de los pacientes, que me imagino que de entre 38 es un paciente, y hubo una infección, caso de infección de un paciente también. No se registraron, no se reportaron hemorragia ni convulsiones en el estudio. Entonces, como conclusión del método y como conclusión de este estudio, pues básicamente
la estimulación cerebral profunda es un método que es bastante útil para el manejo de los síntomas en pacientes con este tipo de enfermedades. Enfermedades como el Parkinson, enfermedades como el síndrome de Tourette, epilepsia, dolores crónicos, pacientes con depresiones crónicas que no se pueden curar con medicación, tienen una muy buena oportunidad, una muy buena alternativa para tener y para mejorar su calidad de vida.